La Torá nos habla sobre las ofrendas que la persona llevaba al Beit HaMikdash. Una vez que la Torá nos habla en Parashá Shemot de la construcción, de la confección del Mishkan, es sabido que Parashá Vaikra, todo el libro de Vaikra nos habla sobre las ofrendas que se llevaban al Mishkan, todos los famosos korbanot. Y la Torá comienza con el Korban Olá. Korban Olá es la ofrenda que la persona llevaba, Olá, como la palabra le dice, aliá, elevación. Es una ofrenda que la persona llevaba justamente sin ningún tipo de obligación, de una forma de nedavá, una forma desinteresada, la persona llevaba su ofrenda al Mishkan. Y así la Torá relata una tabla de muchas ofrendas por diferentes cuestiones. La Torá más adelante nos habla sobre el Korban Hatat. El Korban Hatat, como la palabra lo dice, es por pecados inadvertidos. Korban Hatat eran las ofrendas que se llevaban cuando una persona tropezaba, pecaba en forma inadvertida y tenía que llevar las ofrendas, el Korban al Beit HaMikdash. Y por eso me quería referir, la Torá es en forma interesante, debemos estudiar las diferencias que había entre Korban Olá y el Korban Hatat, el Korban que la persona llevaba por un anhelo de apegarse a Kadosh Baruj Hu, y la obligación del Korban Hatat, que si la persona trastabillaba, pecaba, tenía que enmendar sus actos por intermedio del Korban Hatat. Y es muy interesante ver las diferencias sutiles que hay entre una ofrenda y la otra ofrenda. Por ejemplo, para dar algunos ejemplos, podemos profundizar mucho entre la diferencia que hay entre una y la otra, pero por ejemplo, el Korban Olá dice que cuando se llevaba, por ejemplo, la ofrenda del ave, por ejemplo, dice la Torá sobre Korban Hatat, Beshahat oto alierech amizbeach, dice Umalak et rosho, que cuando se agarraba el ave, la tórtola, la paloma, Umalak et rosho, había que cortarle completamente la cabeza, mientras a diferencia que el Korban Hatat, la Torá dice, en referencia dice, Beshahat, dice la Torá, Umalak et rosho mimul arfov velo yavdil. En el Korban Hatat, en la ofrenda del ave, lo yavdil significa que tenía que cortarle la cabeza, pero lo yavdil no separarla completamente del todo. Entonces es una hermosa diferencia que hay. En el Korban Olá no se separaba completamente la cabeza del ave, mientras que en el Korban Hatat también se podía llevar un ave, pero no se separa la cabeza, porque uno sí, otro no. Explican los Jajamim que el Korban Olá se llevaba justamente, como dijimos antes, cuando la forma espontánea la gente quería acercarse a Kadosh Baruj Hu, pero explican los Jajamim que el Korban Olá se llevaba por los pensamientos inadecuados. No se castiga a una persona por los pensamientos. Esos pensamientos son internos, no salió nada en la práctica. Pero la persona, para vincularse más a Kadosh Baruj Hu y para poder limpiarse de esos malos pensamientos de pecado, llevaba el Korban Olá. Entonces, justamente porque viene del tema de los pensamientos que no son castigables, de todos modos hay que cortarle completamente la cabeza al ave, como diciendo, la persona tiene que erradicar completamente los malos pensamientos. Es por eso que el Korban Olá, que venía por los pensamientos, había que separar completamente entre la cabeza y el cuerpo del ave, mientras que en el Korban Hatat no era así, sino que había que cortarle, pero no había que diferenciar completamente la cabeza del cuerpo, como diciendo, una persona peca por unos sentimientos inadecuados, pero justamente la idea es dar rumbo a esos sentimientos y no cortar esos sentimientos. Justamente el Korban Olá, que viene por los pensamientos inadecuados, eso hay que cortarlo de cuajo. Los pensamientos inadecuados hay que apartarlos completamente. Por eso justamente la cabeza, donde están los pensamientos, en el Korban Olá directamente había que cortarlo. Eso es una diferencia. Otra diferencia, acá la Torá nos dice, parecida, dice Beshahat oto alierech amizbeach tzafona.
que la yejitá del animal, cuando se llevaba un animal de Korban Olá, la Torá dice tzafona, que había que hacerle la yejitá, el faenamiento del lado norte del Mishkan. Estaba el Mishkan del lado norte, se hacía la yejitá. Si aparece en el Korban Olá, del lado norte se hacía la yejitá. También el Korban Hatat se hacía el lado norte, pero no dice la Torá. La Torá dice que en el mismo lugar donde se hace la Olá se hace el Hatat. No dice la palabra norte en referencia al Korban Hatat. Y acá hay muchas cosas. ¿Por qué el Korban Olá se hace del lado norte? La palabra tzafón en hebreo significa tzafún. En Pesach, nosotros falta pocos días para Pesach, la palabra tzafún significa algo oculto. Y como dijimos anteriormente, por cuanto que el Korban Olá se llevaba por los pensamientos, que los pensamientos están recónditos, están ocultos, entonces justamente la teshuvá tiene que ser justamente en esos pensamientos ocultos, inconscientes, lo más profundo que tenemos, que son los pensamientos, y es por eso es que el tzafón, las ofrendas de el Olá, el Korban Olá, que era por los malos pensamientos, se lleva el tzafón también. Y hay una hermosa explicación del Midrash que trae por qué también el Korban Hatat iba al norte, como dice la Torá, en el lugar, Beyahat Hatat Bemakoma Olá, dice la Torá con respecto al Korban Hatat, el Korban por pecado, que tenía que ser en el mismo lugar donde se hacía el Korban Olá. Hatat y Olá iban en el mismo lado, en el tzafón. ¿Por qué? Porque si la persona iba a hacer la ofrenda de Hatat en otro lugar que no sea el norte, la gente iba a decir con el dedo, mira esa persona que pecó, a pesar que justamente la persona va a desligarse del pecado, va a hacer teshuvá y la persona va justamente a purificarse, para justamente esto nos enseña que Hashem quiere justamente aliviar a la persona, que no digan, mira ahí está el pecador. Es por eso que se entremezclaba conjuntamente con el Korban Olá. Korban Olá y Korban Hatat en el mismo lado, para que no se pueda ver si la persona lleva un Korban Olá o Korban Hatat, justamente para disminuir en la vergüenza de la persona. Tenemos que tratar de aminorar, hacer pasar vergüenzas a la persona, así nos enseña Hashem. Es por eso que el Korban de pecado iba en el mismo lugar que en el Korban de Olá. Así dice la Torá. Ahora, otra gran diferencia, también es sabido que el Korban Olá era, dice la Torá, Zahar Tamin y Akribenu, tenía que ser macho, tenía que ser la ofrenda, el animal tenía que ser macho, mientras que el Korban Hatat, dice la Torá, le Hatat Nekevá Temimá, tiene que ser hembra. En el caso de Korban Olá, que se lleva por motus propio, era macho, y Korban Hatat por pecado es hembra. Explican los jajamim cuál es la diferencia. Entonces los pensamientos son llamados Zahar, porque está en la relación entre hombre y mujer, macho y hembra. El macho es el dador en la relación, como ya hablamos varias veces, y la mujer es la receptora en la relación. Entonces justo los pensamientos son dadores, porque es lo que una persona piensa, así ejecuta, así hace. Entonces la teshuvá por los pensamientos es Zahar, tiene que poner el pensamiento, justamente tiene que poner el énfasis, el focus en el pensamiento, que es Zahar, mientras que la persona peca justamente porque hay un incremento en el cuerpo es llamado hembra en relación al alma, el alma da y el cuerpo recibe. Entonces justamente por cuanto de que hay una recepción trunca, impura, justamente es por eso que es nekevá, porque justamente la teshuvá es que la persona recibió, el cuerpo recibió en forma inadecuada, es por eso es que la ofrenda es nekevá. El zahar es en Olá y nekevá es en el Korban Hatat. Y lo interesante que nos dice la Torá, que si la persona, con respecto al Korban, también otra gran diferencia, dice que acá dice la Torá algo muy interesante, que si la persona tenía que llevar dos ofrendas, Korban Olá, nos se cuenta el Talmud, que si la persona tenía que llevar dos ofrendas, Korban Olá y Korban Hatat, prometió llevar las dos ofrendas, Korban Olá y Korban Hatat, está obligado a llevar esas dos cosas, Korban Olá y Korban Hatat,
primero se dice la Gemara, lleva primero el Korban Hatat, primero la ofrenda de pecado y después el Korban Olá. Eso se aprende, dice el Talmud, del versículo que dice, Beyahat Tahatat, dice el Talmud, de eso se aprende del Pasuk que dice, Ve'akriv et asher le Hatat la Rishonah. Hatat la Rishonah, el Hatat, el Korban Hatat la Rishonah siempre va primero. El Korban Hatat siempre va primero. Entonces, si la persona tiene dos ofrendas, Korban Hatat y Korban Olá, primero va el Korban Hatat. Y sobre esto preguntan los Jajamim, no se entiende si la misma Torá, cuando en esta semana, cuando la Torá nos habla, primero dice Korban Olá y después Korban Hatat. Primero se hace Korban Olá, que la persona lo llevaba en forma voluntaria, en forma, digamos, que nadie le obligó a llevar el Korban Olá. Primero la Torá estipula el Korban Olá y después el Korban Hatat. Pero si la persona tiene los dos Korbanot, primero lleva el Korban Hatat y después el Korban Olá. Entonces nos sorprende por qué dice la Torá en el capítulo 5, versículo 8, dice, Be'kriv taller le Hatat la Rishonah. Primero el Hatat va primero. La pregunta es por qué va primero. Entonces explican los Jajamim, algo muy bonito, dice el Talmud, que es una lógica, podemos incluso entender el concepto. ¿Por qué? Porque la persona que se quiera acercar a Hashem, ¿cómo va a llevar primero un regalo? Primero tiene que llevar la obligación, la persona debe algo, primero tiene que devolver lo que... Si una persona quiere llevarle algo a la persona que le pidió prestado, primero tiene que devolver, primero tiene la obligación, y después llevarle todos los regalos que vos quieras. Por eso dice, ¿cómo vas a llevar primero el Olá? El Olá es para causar un beneplácito a Kadosh Baruj Hu, para unirse con Hashem. Pero ¿cómo te vas a unir con Hashem si tienes una deuda pendiente? Primero se paga la deuda, Korban Hatat, y después el Korban Olá. Eso nos dice en forma maravillosa el Talmud. Pero hay otra explicación muy bonita. Dijimos antes, preguntamos, ¿está el Korban Olá y Korban Hatat? Primero se lleva el Korban Hatat, después se lleva el Korban Olá, primero por pecado. ¿Por qué? Y acá nos viene a enseñar la Torá la grandeza de aquella, ayer nos quiere enseñar la grandeza de la persona que se arrepiente, la teshuvá, como ya hablamos antes, la grandeza que tiene el arrepentimiento, la teshuvá para Hashem, que el Korban Hatat por pecado va primero incluso por el Korban Olá. Así también nos dice la Torá, otra gran diferencia, ya que estamos hablando de las grandes diferencias, con respecto al Korban Olá, el primero que habla la Torá, que la persona llevaba como regalo a Hashem, dice, Besarkot Adam a la Mizbeah, cuando se hacía la Yejitá y se llevaba la sangre, dice la Torá que se llevaba al Mizbeah, la persona podía en el altar ponerlo en cualquier lado. Mientras que en la ofrenda de Hatat, dice la Torá, Benatán al Karnota Mizbeah, se lo llevaba a las puntas del cuernos, las puntas superiores, había cuatro, el Mizbeah era cuadrado, y tenía unas protuberancias, algo que salía para afuera, que era Karnota Mizbeah, que eran los cuernos, la parte superior, ahí se vertía la sangre del Korban Hatat. Entonces la pregunta es, ¿por qué sobre el Korban Olá, que la persona llevaba de regalo, lo podía poner abajo también si quería, mientras que el Korban Hatat tenía que poner la sangre arriba? Esto nos enseña, como dijimos antes, la grandeza que es la teshuvá para Hashem. Entonces la teshuvá, que es el Korban Hatat, que viene por el arrepentimiento, por la teshuvá, la sangre va arriba, el Karnota Mizbeah, la protuberancia en la parte superior del Mizbeah, mientras que el Korban Olá iba abajo, porque esto nos viene a enseñar la grandeza de la teshuvá, como dijimos antes. Entonces vemos, por eso el Korban Hatat, hablamos antes, va primero en primera instancia. Esto nos habla de cómo Hashem quiere a teshuvá, como diciendo, en otras palabras. Entonces la pregunta es, si la Torá nos habla de la grandeza de la teshuvá, ¿por qué primero habla el Korban Olá y después habla el Korban Hatat? Nos dice, buena esa primera, Hashem no quiere que la persona tropiece, Hashem no quiere que la persona peque. Por eso dice Korban Olá al principio, el vínculo, la relación con Hashem tiene que ser de buenas a primeras, odio tertov. Tiene que ser no tropiezo y me arrepiento, tropiezo y me arrepiento, sino al contrario, siempre creciendo, siempre madurando, siempre elevándose, sin necesidad de pecar. Pero si la persona peca, hay solución, hay respuesta. La persona peca justamente, y no solamente que hay solución, te dice la Torá, aquella persona que pecó y enmienda su acción, llega a un nivel mucho más elevado que antes. Y eso se aprende justamente
del mismo versículo de la Torá. Cuando habla de Korban Hatat, dice, Veim nefesh achat hetá, si un alma pecare. ¿Qué significa si un alma pecare? Es condicional, no es obligatorio pecar. Y dice la Torá, y nefesh achat hetá, si una persona pecare, es condicional. Con respecto al Korban Olá, no es condicional. Dice, ya sabemos nosotros que cuando habla de Korban Olá, dice Adam que akrib, una persona que se acerque, una persona que quiera llevar un tributo, un regalo a Hashem, es directamente, no es condicional. Adam que akrib, cuando una persona se acerca a Hashem, es directamente una persona que se acerca. Mientras que en el Korban Hatat dice, Im nefesh achat, si una persona va a pecar, ¿qué significa? Que es condicional. Y no solamente es condicional, explican los Jajamim otra gran diferencia. Como dijimos antes, con respecto a la ofrenda del Olá, dice Adam que akrib, una persona cuando tiene ganas de acercarse a Hashem, Adam que akrib, una persona, pero en referencia al Korban Hatat dice Im nefesh, el alma, cuando un alma, el concepto de alma aparece en el Korban Hatat por pecado y no aparece en el tema de Olá. ¿Por qué? Porque dijimos antes, cuando una persona se acerca a Hashem después del pecado, se está acercando su alma, se está acercando todo su ser. Y esa es la teshuvá verdadera, cuando la persona se consterna y todo su ser se entrega a Hashem, como diciendo, una persona que hace un Korban Olá tiene 100 vacas en su corral, le entrega una, ¿cuál es el problema? Entonces se ve como que lo hace, como se dice, de taquito. Cuando una persona tiene una buena voluntad, le resonó, como dice la Torá, con respecto al Korban Olá, va y le regala algo a Hashem. No está dando toda su alma, está dando algo del que él tiene. Pero después del pecado, después del tropiezo, la persona se consterna y ahora surge el concepto de la teshuvá. Por eso dice Im nefesh. El alma, la persona está entregando su alma, quiere acercarse a Hashem y quiere complacer a Hashem después del delito, después del pecado, después de la equivocación, del error, y quiere de vuelta enmendar su alma. Ya no es la persona, es el alma la persona, es todo el ser. Entonces eso es lo que nos dice la Torá, como diciendo, de buenas a primera la Torá nos habla del Korban Olá, así son las cosas. Hashem no quiere que la persona, no creó el mundo para que la persona peque. Im nefesh achat, pero si condicionalmente, si va a pecar, te dice hay solución. No solamente que hay solución, el concepto del error es justamente entregar en definitiva el alma a Kadosh Baruj Hu, y nos dice por eso que alágicamente, si la persona, dijimos antes, dice el Talmud, si la persona tiene que llevar dos ofrendas, Korban Hatat y Korban Olá, dice el alajá, primero Hatat la Rishoná, primero va el Korban Hatat. Explicamos por qué, explicamos dos respuestas. La primera técnica, obviamente, ¿cómo te vas a acercar sin pagar la deuda? Primero paga tu deuda, entonces Korban Hatat primero, para después sí llevar un regalo y traer un aroma grato para Hashem. Pero la explicación más profunda todavía, por qué el Korban Hatat va primero. En la Torá aparece segundo, pero en la práctica se lleva primero. ¿Por qué? Porque acá nos quiere enseñar que el Hatat va antes que todo. ¿Por qué? Porque Hashem está muy complacido que la persona se arrepiente, y no solamente eso, como siempre se habla, el concepto de Hatat, el concepto de Teshuvá, llega a niveles muy elevados, incluso antes del pecado. Como es sabido que la persona que tropieza tiene experiencia, y con esa experiencia va a crecer muchísimo más que antes. Así Hashem creó el mundo, de buenas a primeras. Hashem creó un mundo que no hace falta, la persona creó el mundo para que la persona no peque. Entonces dice Adam que akrib, justamente con beneplácito, con buena onda, la persona se acerca a Hashem. Y nefesh achat hetá bishgagá, si la persona se equivocó, condicional, hay una solución, y vaya qué solución, una solución del alma. Ahí Hashem creó la teshuvá, que la persona está entregando su alma. Por eso el Korban Hatat, dice la Torá, siempre va primero. Y como hablamos anteriormente, para aseverar este concepto, es que la sangre, cuando se hacía la yejitá al animal, la sangre del Korban Olá, de que la persona llevaba por beneplácito, motus propios, se tiraba, se vertía al altar. Mientras que la sangre del Korban Hatat, al carnota misbah, dice la Torá, dice en el capítulo 4, versículo 30, Benatán al carnota misbeach
a la parte superior del altar, justamente eso nos habla de cómo la persona se eleva por intermedio del arrepentimiento, la consternación, como dijimos antes, al punto de estar entregando su alma, se vincula completamente todo su ser. No, eso es lo que dice en Corban Olá. Corban dice una persona, tiene su rebaño y lleva algo, es como que no está dando todo su ser, pero la persona que hace Teshuvá en realidad está dando todo su ser, y estas son algunas grandes diferencias entre Corban Olá y Corban Hatá que habla la Parashá esta semana en la Parashá Vaikra, justamente, y nos viene a hablar sobre la grandeza del arrepentimiento, de volver a purificarse después de la impureza, que llega a un grado más grande, más alto que incluso al principio. La idea es justamente enmendar, vincularse, volver a vincularse con Akadosh Baruj Hu y a cobrar experiencia y llegar a niveles mucho más elevados que al principio.